El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Hoy estamos en este Evangelio que, pues, la frase más conocida de este Evangelio es la de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es una frase que todos nosotros hemos escuchado, es una frase repetida, pero muchas veces es una frase tergiversada. Porque, ¿qué significa dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Muchas veces la utilizamos para diferenciar las cosas de Dios, que son en la casa, que son en la cocina, que es para adentro. Y otra cosa son las cosas de fuera, ¿no? De la calle, del mundo, de la política, del mundo que nos rodea, el mundo social. Y yo me preguntaría si cuando nosotros tenemos una frase de esas, ¿qué es lo que buscamos? Cuando alguien nos dice algo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Hoy nosotros somos bien, vamos a decir, maquiavélicos, de Maquiavelo. Utilizamos lo que nos dicen un poco a nuestra conveniencia, ¿no? Y separamos lo que la frase quiere decir de lo que a mí me interesa, ¿no? Y eso es muchas veces, los papás ahora tienen que ser filósofos y estudiar la carrera de logística. Logística, que es decir las cosas con lógica. Porque si no, al final, con lo que ha dicho el papá, los hijos hacen y materialmente están obedeciendo, pero ellos saben que no están obedeciendo a lo que dicen sus papás. No sé si a ustedes les ocurre. Pero muchas veces es eso, ¿no? En la vida religiosa, ¿no? Decimos que la obediencia es una gran virtud, ¿no? Y que está por encima de las otras virtudes de la, yo qué sé, de la pobreza, ¿no? Entonces hay que ser obedientes. Entonces yo voy a mi superior y le digo: oiga, mire, padre, para mi trabajo apostólico es necesario que yo tenga un Mercedes. Tengo el dinero de una persona que me lo va a regalar. ¿Usted me da permiso? Y él me dice: sí, pero tenga en cuenta, ya me dio permiso. Pero realmente yo estoy viviendo lo que Dios quiere. Yo creo que en este Evangelio separamos lo material de lo espiritual. ¿Qué quiere decirnos Dios? ¿Qué quiere decirte Dios, especialmente en este Evangelio que nos está interpelando a qué es lo que Dios te pide en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que Dios te pide en tu vida en el mundo? Como profesional, como estudiante, como mamá, como papá. Y las dos cosas te vienen de Dios. Claro que están separadas. Unas cosas es lo religioso y otro es lo material.
Pero Dios nuestro Señor quiere unir esas dos cosas, no quiere separarlas. Cuando Dios le dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no estaba dividiendo los dos ámbitos, porque somos uno nosotros. Tenemos que unir esos dos ámbitos. No puedo ser un político que en mi casa soy católico y defiendo la vida, y después en la vida política soy católico, pero para tener más votos, ahí sí que voy al aborto. Eso no puede ser, no es lógico. Eso no es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eres, lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí, un hipócrita, porque estás fingiendo. Lo que quieres en tu casa y para tu familia, ¿no lo quieres para afuera? Para la vida ciudadana, para tu sociedad, para tu país. ¿Qué es donde está mal? ¿Lo que vives en tu casa o lo que vives? Porque si lo estás defendiendo, pues también defiéndelo. Si te viene tu hija y te dice, mira, he tenido relaciones, estoy embarazada y quiero abortar. Tú dile, sí, claro que sí, hija mía, por supuesto. ¿Qué quiere decirnos Dios? Mi vida cristiana es privada, diferente de mi vida pública. Y tenemos que preguntarnos eso, porque así como yo soy cristiano dentro de mi casa, también tengo que ser cristiano dentro de la vida pública. Dios, que estaba ahí en el cielo, feliz de la vida, contento con el Padre y el Espíritu Santo, se encarna, se hace hombre para decir, oye, ¿sabes qué? Vive tu vida privada en tu casa y en la cocina, dentro de tus cuatro paredes. ¿Para eso se encarnó Dios? No, Dios se encarnó para enseñarnos el camino del cielo. Por eso, no podemos separar las dos cosas. Sí que son autónomas, sí que son diferentes, pero se complementan, no se confrontan. Tus valores en casa son los valores que tienen que impregnar tu vida social, tu vida pública, tu vida profesional. Son los mismos. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos como cristianos. Tenemos que ser inteligentes porque vivimos en un mundo donde atacan esos valores. Entonces, ¿cómo los defendemos siendo atractivos? ¿Cómo defendemos nosotros esos valores sabiendo utilizar los argumentos sin hipotecar lo que estoy defendiendo con que yo sea atractivo? ¿Cómo necesitamos gente como Carlos Acunti, que supo utilizar de los medios de comunicación para predicar el Evangelio? ¿Cómo tenemos necesidad de estas jóvenes que están aquí para que ellas muestren lo bonito que es ser una mujer cristiana? ¡Qué bonito! Ese es el gran reto que nosotros tenemos. La que tiene al bebé en su pecho, qué bonito el testimonio de una mamá cristiana. Y el papá sentado. Y la otra pobre de pie. Ahí luchando. Pues ese es el gran reto que nosotros tenemos. Es que él estuvo toda la noche, ella durmiendo y él estuvo cuidando al niño. Ahora está el pobre destrozado. Por eso es lo que nos dice hoy el Evangelio. Tenemos que discernir y tenemos que ser coherentes. Y para eso, para saber discernir, para saber elegir, para saber ser coherentes, tengo que poner atención. Tengo que ser, lo que nos dice nuestro Señor, vigilantes. Hay que vigilar. Hay que pensar cuáles son mis decisiones, qué decisiones tengo, qué es lo que hago, cómo lo hago. Y no siempre resulta difícil. No siempre resulta fácil, resulta difícil. Pero el que resulta difícil no significa que resulte imposible. ¿Quiénes son los que te influyen? ¿Quiénes son los que te dan esos ejemplos? ¿A quién quieres tú imitar? ¿Quiénes son mis ídolos? Hay uno que realmente a mí me impresiona, ¿sí? Porque la imagen que nosotros tenemos de Cristiano Ronaldo, ¿cuál es? Pues muchas veces uno dice, es un pedante. ¿Sí? Bueno, pues miren, resulta que
las estadísticas dicen que en los equipos que él juega, es tan coherente, es tan atleta, es tan sacrificado, es tan dedicado a su profesión, que eleva a sus compañeros en su exigencia. ¿Por qué? Porque él es el que llega primero. Él es el último que se va. Él es el que pone todas las ganas en los entrenamientos. Él, después de entrenar todos, se queda entrenando para mejorar. Él en su vida ha tomado una decisión. Yo quiero dar sangre. Quiero ser un donador de sangre. Y por eso no tiene ningún tatuaje en su cuerpo. Siempre vemos la imagen que nos proyectan de algunas personas en lo superficial. Pero estas cosas uno tiene que leer, ¿no? Tiene una mujer que es despampanante. Pero ¿saben quién era esa mujer? Una niña que él encontró cuando iba al Corte Inglés a comprarse quién sabe qué. Ella era una dependiente del Corte Inglés. Se enamoró de ella y ahora pues es su mujer. Y tienen 2 hijos, creo. Decisiones. ¿Qué es lo que influye a ti en tus decisiones? Hoy es el día del Domun y la frase del Domun en este 2020 es: aquí estoy, envíame. El Domun que nos recuerda que es el día de las misiones y nos recuerda cuántos hombres y mujeres han dejado la comodidad, la seguridad, la tranquilidad de sus casas para salir y cruzar las fronteras. Y salir e ir a predicar a otros países, a otros lugares. Incluso algunos de ellos y muchos de ellos a lugares donde no tienen las comodidades del primer mundo. Pero el amor de Dios, que es lo que mueve su corazón, es lo que les ha llevado a esos lugares de Asia, de África, a tantos lugares aquí en América, a poder predicar porque hay falta de sacerdotes religiosos y pues van allí solos. Hoy es el Domun y nos recuerda que miremos a tantas personas que hay a nuestro alrededor que pasan hambre, pero no solamente hambre material, sino hambre de Dios. Y el misionero es aquel que lleva pan, no solamente el pan material, sino también el pan espiritual. Por eso, agradecer nuestra situación, que tenemos pan, que estamos cuidados en este mundo de la pandemia, en estos momentos de la pandemia. Dios nuestro Señor nos protege, que podemos vivir nuestra fe con comodidad, que cuando, necesito confesarme, vamos a hablar con el Padre, WhatsApp, Padre, necesito confesarme, y tengo estas horas, y el Padre se tiene que acomodar a esas horas. En las misiones eso no pasa. En las misiones cuando va el Padre allí, todos, aprovecharlo, ¿no? Bueno, aprovechemos, agradezcamos la situación que tenemos y deseemos que Jesús sea más conocido. Aquí estoy, Señor, envíame. Me gustaría terminar con una frase de Santa Teresa, que hace poco tuvimos aquí la festividad de Santa Teresa, que ella decía y que fue una de sus frases, de sus nortes en su vida. Una frase que es una pregunta. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Ojalá nosotros hoy en este día del Domun le digamos, ¿qué mandáis hacer de mí? Hoy en este día del dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Señor, como cristiano, como religioso, como hombre, mujer que vive la vida y que sigue a Cristo, ¿qué mandáis hacer de mí? Como ciudadano que vive en el mundo y que tienes que evangelizar el mundo y que tienes que dar testimonio de tu vida cristiana en el mundo como estudiante, como mamá, como papá, como profesional, poder preguntarte, Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? Que Dios nuestro Señor nos ayude
y nos ilumine nuestro corazón para ser esos misioneros, que no solamente son esos sacerdotes y esas religiosas y religiosos que se van. Tienes que ser misionero en el mundo en el que estás, en el contorno en el que estás, porque hay muchos que están en cero, están que no conocen a Cristo, culturalmente sí han oído hablar de Él, pero no tienen nadie que les ha dicho con su experiencia de que Cristo vive. Las misiones no tenemos que irnos lejos, en nuestro salón de clases, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, ahí tenemos que ser misioneros. Que Dios nuestro Señor nos ayude, nos bendiga a ser misioneros. Aquí estoy, Señor, envíame. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a renovar nuestra fe diciendo todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. El Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y se me olvidaba, hoy al final de la misa, como hacemos las misas el domingo, pues habrá dos personas que recogerán los donativos. Los donativos y la limosna que hoy pongan en las cestas van a ir encaminadas al DOMUN, que hay una oficina aquí en la diócesis, en el arzobispado. Entonces, pues los enviaremos allí para que de allí lleguen a los lugares, ¿no? Y aquellos que están viendo la misa por televisión, si hacen llegar los donativos especificando, porque necesitamos donativos para la casa, pero ustedes especifican que es para el DOMUN, pues haremos llegar esos donativos a las oficinas en la arquidiócesis. Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo,